ayer, ¿no? Y creo que como cualquier otro que pudiera ser un asesino en actividad. ¿Tienes pruebas? Muestra la Cristo. No, es que Jesucristo. vives de la retórica del Mujeres presidente. embarazadas asesinadas en actividad. Sí, pero cadáveres, sangre. Es que otra vez, yo no debato telenovelas, ni la historia romantizada que pretende poner Andrés Manuel. Era un sistema político muy distinto al de ahora, y además toda esa estructura fue creciendo con el gobierno que... Esto es realmente sorprendente, amigos. ¿Por qué? Porque vemos cómo los analistas de la oposición dicen: es que Ernesto Zedillo es nuestro gran líder porque se opuso a todas las reformas que está poniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo están crucificando porque es un catedrático de Harvard y de Yale. Nadie, absolutamente nadie, le critica eso. Si está ahí, bravo por él. Lo que dice Pedrero es para quitarle completamente los dientes a este activista pro oposición. ¿Por qué? Le preguntan, mejor dicho, le confirman. Los defensores de Ernesto Zedillo. Muestra Pedro, con mucho respeto, o sea, es que Manuel Pedrero, disculpa, yo lo veo como una voz crítica de ser un catedrático de Harvard de Yale, ¿no? Como cualquier otro que pudiera ser un asesino en actividad. ¿Tienes pruebas? Muestra la Cristo. No, es que Jesucristo. Mujeres embarazadas asesinadas en actividad. Sí, pero cadáveres, sangre. Tuvieron que sacar de su sarcófago a Ernesto Zedillo Ponce de León, uno de los peores personajes que pudieron elegir dentro de la baraja de los expresidentes para hablar pestes de la reforma judicial, siendo él el autor intelectual del Fobaproa y sobre todo del Cedillazo, que de un solo plumazo, de un solo decreto presidencial, se eliminó a más de 21 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De superpena que gente menor de 25, 30 años de edad defienda a Ernesto Zedillo cuando vendió su futuro con el Fobaproa. Es reprobable, nos endeudaron a nuestros abuelos, padres, a nuestros contemporáneos, hijos de nuestros hijos. Que este sea el nuevo defensor de la democracia, el nuevo héroe de la oposición, es reprobable y deleznable donde se le vea. ¿Qué puede contestar la oposición? O mejor dicho, estas figuras que intentan justificar la aparición de Ernesto Zedillo. Al menos Movimiento Ciudadano se hace a un lado y dice: yo mejor ahí no opino porque me van a reventar. Pero mientras, diciendo: ¿y las pruebas dónde está de lo que estás diciendo? Ahí se lo dijo Manuel Pedrero, joven periodista y youtuber que, miren, mis respetos, porque a su corta edad, podemos decir 2 décadas de vida, madres, se pronuncia mucho mejor que cientos de periodistas que venden su opinión. ¿Cómo puedes ser analista de oposición y defender este tipo de situaciones? No es posible. Pero amigos, viene Manuel Pedrero y nuevamente sablazos. Amigos, bienvenidos a Radar Informe, Radar Político. Les habla su amigo Pedro y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente contenido. Vean cómo Manuel Pedrero, amigos, hace trizas a todos los analistas opositores. Esperar las diferentes reformas constitucionales que se avecinan dentro todavía del periodo de Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se está cocinando lo que en su momento se aprobó, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiró: la reforma de la Guardia Nacional a la Sedena, que se adhiera bajo un mando militar. Y es muy importante porque lo que queremos evitar es que termine como la Policía Federal corrupta de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Queremos evitar que la Guardia Nacional se convierta en estos escuadrones de la muerte de Enrique Peña Nieto y del general, de los distintos generales que estuvieron en la Sedena frente al PRI. Necesitamos darle mucha honra a los hombres y mujeres que arriesgan su vida bajo el mando de la Sedena, que ha demostrado ser totalmente incorruptible en estos últimos 6 años, y los resultados que ha arrojado la estrategia de seguridad, pues es el siguiente paso. Entonces, más que nada, esperar y seguir como vamos. Natalie. Híjole, que los resultados que ha demostrado la estrategia de seguridad, yo creo que no han escuchado lo que está pasando en Sinaloa, lo que está viviendo la gente de Culiacán. Y a mí me sorprende que el compañero venga de un partido que se hace llamar de izquierda, cuando no han hecho absolutamente nada, y ahora no nada más están defendiendo lo que en su momento llegaron a criticar tanto, que era la militarización del país, sino que ahora están aplaudiéndola, defendiéndola, sin ningún motivo, porque usted está en casa y usted puede saber que usted es un militar en la calle y el pavor es máximo. ¿Por qué? Porque no es personal que esté entrenado para atender a las personas. Ellos tienen un entrenamiento militar muy marcado para atender causas de fuerza mayor. Y ahora lo que quieren es que la seguridad pública dependa de ellos. Entonces, a mí me causa mucha risa que vengan a hablar de una estrategia de seguridad, cuando claro que este problema ha sido heredado, y fue heredado con la mala ejecución del gobierno de Calderón, continuó con la pésima ejecución de Peña Nieto, pero por Dios, o sea, pero ¿de qué están hablando de hay resultados? un dato que es público, y es que la percepción de seguridad de la gente sí tiene mayor confianza a la gente
la Guardia Nacional, al Ejército, que a la propia policía local, ¿no? Creo que temblamos más al ver a la policía local y dices, híjole. Yo creo que hay una falta muy grande de atención a las policías locales. Y eso yo creo que hubiera sido una reforma que claro que se tuvo que haber tratado en la reforma, mal llamada reforma judicial, para meterse en las habilidades, capacidades de las policías locales para investigar, meterse en ministerios, pero tienen totalmente abandonado el sistema de seguridad pública y ahora lo que quieren hacer es reemplazarlo con militares. Daniela. Y además el desafío legislativo con el que llega pues, es exactamente el mismo con el que empezó la reforma del Poder Judicial. Se comenzó esto a partir del principio de sexenio como un puente de interlocución, aprobando que la Guardia Nacional iba a ser de carácter civil, de mando civil, y resulta que no, que se están descarando por completo, dándole todo el poder a los militares, sabiendo que esto normaliza el estado de excepción, por lo menos en el facto, en la teoría, esto normalizaría un estado de excepción como el que está ocurriendo en Culiacán, y no es el caso de México, no hasta ahora, de todo el país. Entonces, bueno, el desafío legislativo, la falta de congruencia con todo el carácter constitucional de esta reforma, y bueno, pues digo, yo no sé en qué país existe este México del que nos hablas, porque vemos lo que está pasando justamente en Culiacán. Ahí sí hay un estado de excepción, ahí sí se ha demostrado incluso la falta de estructura del ejército para combatir a los grupos criminales del crimen organizado. El propio gobierno de Culiacán ha dicho, bueno, a ver, es que no tenemos las herramientas necesarias para combatir a los cárteles. Esto es un conflicto entre cárteles. Es impensable que en un país donde toda la economía, todo el sistema político está infestado de narcotráfico, haya un grupo político o que ostente el poder de un Estado de la República que diga que no tienen la suficiente estructura para combatir a los criminales. Sofía. Bueno, a tu pregunta, yo sí creo, y digo, lo muestran las cifras, hay más confianza en los militares que en las policías. Dicho eso, yo quizás controversial, no tendría ningún problema con que pasen a la Guardia Nacional, a la Sedena, si fuera que estuviéramos experimentando grandes resultados. Claro que hay una tendencia a la baja de los homicidios a nivel nacional, claro que se han reducido también varios crímenes focalizados, pero el hecho es que vemos, por ejemplo, un dato muy puntual, las cifras de homicidios. En el gobierno actual ya superan los 194,000 homicidios. Si lo comparamos, por ejemplo, con Calderón, pues con él superaban 121,000, con Peña 157,000. Entonces, AMLO, aunque tiene una tendencia a la baja, sí está dando resultados que tampoco deben ser increíblemente celebrados. Y si esta llamada militarización del país nos hubiera dado calma en general, yo estaría a favor de que se pasara a la Sedena, no a este mando militar, que se extendiera esa militarización, pero simplemente se está haciendo este traspaso bajo un supuesto de que podía funcionar cuando no está funcionando del todo. Dicho eso, tú preguntabas al principio igual que vamos a ver una serie de reformas en general, yo te podría decir positivas, por ejemplo la que se acaba de aprobar en lo general hoy en la Cámara de Diputados, la de los pueblos originarios, los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. La cuestión es que también se están tratando de aprobar muchas reformas, en su mayoría, repito, positivas, pero sin una discusión, porque ya no se tiene que hacer una discusión, porque como ya tienen la mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, pues la oposición pasó a un segundo plano. Sí, varios puntos. Para empezar, el poder no se le entrega al ejército mexicano, se le olvida al compañero del PRIAM que la figura del comandante supremo de las Fuerzas Armadas es dirigido por un civil. En este caso será por una científica, por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum no es general, ni brigadier, ni de ningún rango militar, ni cadete, ni absolutamente nada. Es una civil y ella será la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas a partir de este 1 de octubre de 2024. La rectoría de las Fuerzas Armadas va a estar en una mujer y va a estar en una civil. Punto número 1. Punto número 2. Me sorprende mucho cómo de repente, después de que se aprueben las reformas, llaman a ciertos personajes para tratar de desprestigiarlas una vez ya aprobadas. En el caso de la reforma judicial, tuvieron que sacar de su sarcófago a Ernesto Zedillo Ponce de León, uno de los peores personajes que pudieron elegir dentro de la baraja de los presidentes, para hablar pestes de la reforma judicial. Que Ernesto Zedillo hable mal de la reforma judicial, habla muy bien de la propia reforma judicial, siendo él el autor intelectual del FOBAPROA y sobre todo del cedillazo, que de un solo plumazo, de un solo decreto presidencial, se eliminó a más de 21 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin consultarle a la ciudadanía, y los medios de comunicación y los periodistas no pegaron el grito en el cielo como lo están haciendo ahora. Posiblemente, ahora que se apruebe, porque se aprobará, no tengo la menor duda, la reforma de la Guardia Nacional, el experto que ahora llamen será Genaro García Luna, lo cual no es una posibilidad muy lejana, considerando que ahora este narcotraficante enjuiciado en una corte de Brooklyn, Nueva York, por el juez Brian Cogan, el mismo juez que sentenció y enjuició nada más y nada menos que a Joaquín Guzmán Loera, y que hará lo mismo con Ismael El Mayo Zambada, delitos que abarquen por lo menos 20 años en el mejor de los escenarios para Genaro García Luna, ahora habla de la reforma judicial y próximamente hará lo propio con la reforma de la Guardia Nacional. Si esos son los interlocutores para hacer contraste a las reformas que convalidaron los 36 millones de mexicanos, Morena va a durar años, décadas, sexenios. Yo creo que podríamos hablar de quien validó, quien dio el voto, que fue decisivo para que la reforma pasara, que fue Yunes. Entonces, por supuesto. Y ustedes no solamente hicieron todo el tema de extorsión, que ya sabemos, mintieron en el pleno, hicieron literalmente todo chueco, pero además fueron a comprar a uno de los personajes más corruptos que ha tenido la historia de este país. Ay, por supuesto. Las evidencias. Bueno, fueron Yo no puedo decir algo aquí que no tengo sustentado. Fueron entonces a conseguir el voto de un Yunes? panista sumamente corrupto, con casos demostrados, literalmente perseguido por la ley, y que ahora ya le invitaron a unirse a la bancada. ¿Por qué? Pues porque no lo compraron. Pero entonces, si quieres hablar de esos personajes que dices, pues también hablemos de lo que están haciendo para todas las reformas. Y yo creo, Pedro, que lo que viene es esto, es un partido que va a estar violando la ley, que se va a estar brincando los procesos para aprobar reformas que ellos consideran que van a ser útiles para el país, cuando la realidad es que no, cuando la realidad es que sí van a afectar.
Y en cambio las reformas útiles como la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral que hemos mencionado aquí, que Movimiento Ciudadano ha impulsado, esas sí no la pueden aprobar. Entonces van a estar aprobando reformas a modo, van a estar queriendo colgar estrellitas que realmente al país no le van a beneficiar, y yo creo que lamentablemente eso es lo que espera, y la oposición va a tener que jugar un papel muy importante demostrando que sí hay una alternativa. Es rapidísimo, hablando de chapullineo, me encantará escuchar la opinión de Movimiento Ciudadano cuando Ricardo Anaya se sume a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Vamos a ver qué opinan los de Movimiento Ciudadano cuando Anaya se vaya justamente al Partido Naranja. Se llama política, la política se hace con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Yunes tomó una decisión. ¿El fin justifica los medios? El fin es una reforma que fue convalidada por 36 millones de mexicanos. No, la reforma no fue convalidada por los mexicanos. A ver, Yunes, el enemigo del obradorismo, su familia, su amigo y aliado de ustedes. O sea, si ustedes me van a hablar de uno a la vez, por favor, Daniel. Hay algo que no pasa en el oficialismo. Aquí sí hay atisbo de autocrítica. Yunes es un corrupto. Yunes va a ser expulsado. Nomás lo dijeron 2 semanas después. Muy bien. Yo tengo una propuesta que le invito a las bancadas del PAN, PRI, PRD y el Movimiento Ciudadano. Soliciten, sí es cierto, pero se nos murieron. Que pidan la solicitud de desafuero de Miguel Ángel Yunes. Si están convencidos de que Yunes es un corrupto, que soliciten el desafuero. Y seguramente háganlo. Lo que no tienen retórica, desde luego. Retórica torcida es la que utilizas tú para decir que Ernesto Zedillo fue el que desmanteló la Corte. Nada más que te recuerdo que en ese momento el génesis de esa reforma era completamente distinta a esta. Era darle al país en esa transición democrática del año hacia el año 2000, permitir que estos jueces tuvieran completa independencia del poder político. Y hoy es querer regresar justamente a esa estructura del poder judicial que ocurría en los años 90. Cedillo no podía gobernar porque todos los ministros que le heredó Carlos Salinas de Gortari lo iban a terminar de tomar el segundo. No, bueno, pues si hablamos de mitos humanos. No son mitos humanos, se llama historia. La historia, claro, está moralmente acreditado en el libro de biografía, en la autobiografía de Ernesto Zedillo. En su libro de memoria, Carlos Salinas había secuestrado el poder. No. Carlos Salinas de Gortari dejó a todo un grupo de ministros para hacer la vida de cuadritos a Ernesto Zedillo, y en venganza, Ernesto Zedillo filtró una llamada entre Raúl Salinas de Gortari y Adriana Salinas, en donde Carlos Salinas de Gortari, a través de su hermano, admiten que se robaron la pátina secreta. Eso no es una teoría de conspiración, eso es totalmente documentado. Pedro, con mucho respeto, es que Manuel Pedrero, discúlpame, atenta a los hechos de la estructura judicial de los años 90. Se permitió la transición a la independencia judicial, cosa que hoy vamos a volver hacia lo que ya se había logrado. Se conquista. Nada más un detalle más. Ahorita mencionabas el tema Yunes, también Movimiento Ciudadano tuvo con Daniel Barrera esta simulación, o no sabemos qué fue. No sabemos qué fue. Ya salió el senador a decir, y fue una ausencia forzada, orquestada por... Decidió faltar, porque pudo no haber faltado. Sí, adelante, Sofía. Bueno, pero porque fue una ausencia forzada. Si la sesión hubiera sido en Navidad, también hubiera justificado la Nochebuena para pero lo que es un hecho es que el Movimiento Ciudadano no dio los votos que se necesitaba para que Morena aprobara la reforma. Quien dio los votos fue la ley. Sí dio la ausencia, y sí hay que decirlo. No, los 3 votos, no les salieron de la alianza, por el fuero de Barreda. Él no podía ser detenido. Él decidió, y lo dijo, acompañar a su papá, priorizó a su familia y decidió la declaración de hoy, y decidió lo que pasó, decidió faltar forzada. Si quieren negar sus responsabilidades ahí por un lado, si ahora la oposición compuesta por PRI, PAN, porque PRD pues ya se murió, está tratando de tirársela finalmente a Yunes, patético, si ahora Morena está incluyendo a un personaje tan reprobable, también asqueroso, pero eso es lo que ya pasó, ya se aprobó la reforma, ya fue. Creo que en este punto tenemos que mirar hacia adelante las próximas reformas que se van a aprobar y tener ese ojo crítico también, aunque digo, crítico en la discusión pública, porque al final como Morena, la 4T en general ya tienen los votos necesarios, van a poder pasar absolutamente lo que quieran. quieran. Los congresos locales también. Exactamente. Sobre el tema importantísimo. Solo les pido que sean breves, concretos, se nos fue volando el tiempo, entonces 30 segundos por favor. De super pena que gente menor de 25, 30 años de edad defiende a Ernesto Zedillo cuando vendió su futuro con el FOBAPROA. Es reprobable, nos endeudaron a nuestros abuelos, padres, a nuestros contemporáneos, hijos y hijos de nuestros hijos. Que este sea el nuevo defensor de la democracia, el nuevo héroe de la oposición, después de un cuarto de siglo de silencio absoluto, es reprobable del esnave donde se le vea. ¿Quiere responder, Daniel? Pues es que no es que sea el héroe de la oposición, simplemente es una voz crítica que funciona. Bueno, esa es su perspectiva. Yo lo veo como una voz crítica que, por supuesto, tiene un peso por la categoría internacional de ser un catedrático de Harvard de Yale, ¿no? Y creo que, como cualquier otro que pudiera ser un asesino en actial. ¿Tienes pruebas? No, es que Jesucristo. Vives de la retórica de mujeres embarazadas asesinadas en actial. Sí, pero sangre. Es que otra vez, yo no debato telenovelas, ni la historia romantizada que pretende poner Andrés Manuel. Era un sistema político muy distinto al de ahora, y además toda esa estructura fue creciendo con el gobierno de Carlos Salinas. En caso el responsable es Salinas de Gortari. Ahí está la historia. Cerrando, Movimiento Ciudadano, por más que quieran inventar una historia que no hay nada que inventar, no fue una simulación, fue una ausencia forzada, y además Movimiento Ciudadano fue el único partido que a nivel local se opuso y votó en contra, cosa que no puede presumir la alianza porque en varios congresos locales, tanto el PRI como PAN estuvieron votando a favor. Y eso es lo que va a seguir haciendo Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se va a oponer al gobierno en las cosas que te tenga que oponer, los va a seguir desmintiendo cuando les guste seguir mintiéndole a la gente, y vamos a demostrarle a las personas que sí hay una tercera opción y que esa opción es Movimiento Ciudadano. Sofía.
Bueno, estaremos pendientes en las siguientes mesas. Esperemos que la nueva reforma le dé autonomía, autodeterminación a los pueblos indígenas y afromexicanos, y estaremos pendientes también a los nuevos apoyos que se quieran hacer constitucionales. Y las leyes secundarias que Claro. van a regular realmente esta elección que veremos el siguiente año. Platicábamos hace unos momentos con Raúl Monreal y hablaba que dentro de estas leyes se les va a cortar el sueldo a 130,000 pesos a los ministros, etcétera. Entonces hay que ponerle el ojo, ¿no?, a eso. ¿Quieres decir algo, 10 segundos? Rápidamente, hay una promesa de la jefa de gobierno, de la presidenta electa, a las cúpulas empresariales en Ciudad de México, que a través de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial de la Federación va a poder mesurar un poco este clima de incertidumbre. Ojalá lo cumpla, yo creo que es mentira, pero dejarlo aquí, que sí ha habido acercamientos del equipo de la presidenta y de la presidenta misma, incluso a años de medios de comunicación donde les ha prometido esto. Pues muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Entonces, que hayan Pues analistas sí, que no sepan lo que defienden, en este caso, como este chavo que dice, es que Ernesto Zedillo, gran predicador en Harvard y en Yale, y cuando le dicen todo lo atroz que pasó en Acteal, diga, ay, ¿las pruebas dónde están? Eso realmente lo deja muy mal parado, amigos. Esa es la verdad. Así las cosas, pero al menos Pedrero, como siempre, Manuel Pedrero, dando cátedras. Muy joven y dando cátedras. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video. Y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.